pues aquí hayan planteado, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias y tiene la palabra. Bueno, buenas tardes, presidenta de la Comisión de Sanidad, Rosa Romero, vicepresidentes primero y segundo, Julio Navalpotro y Juan Antonio Delgado, secretarias primera y segundas, y así como a todos los portavoces y vocales de esta comisión. Ante todo, permítame que agradezca a la mesa de portavoces de la Comisión de Sanidad y Consumo por su invitación para que traigamos la voz de las personas con enfermedades crónicas, sus familias y cuidadores al Congreso de los Diputados. Me gustaría, antes de empezar mi intervención, dar un recuerdo muy especial al doctor Tranche, que nos ha dejado ayer con mucha pena, y a toda la familia de Senfic, nuestro más sentido pésame y nada. Ha sido toda una pena y una gran... Me emociono, ¿no?, de haber estado tan cercano a ello. Él ha estado muy cercano a la plataforma y, bueno, darle todo nuestro cariño y agradecimiento. La plataforma de organizaciones de pacientes aúna más de 1.450 asociaciones autonómicas y provinciales aglutinadas en 33 organizaciones de ámbito estatal que representan, entre otras patologías crónicas, el autismo, enfermedades oncológicas, enfermedades raras, personas trasplantadas y enfermas de riñón, hígado y corazón, enfermedades inflamatorias inmunomediadas, VIH y SIDA, enfermedades respiratorias, neurológicas, cerebrovasculares, cardiovasculares y lesionados medulares. Según datos de nuestro estudio de impacto y retos de las organizaciones de pacientes en España, en 2021, nuestras entidades, con más de 12.000 trabajadores y 65.500 voluntarios, han prestado servicio a más de 1.400.000 pacientes y familiares. La plataforma de organizaciones de pacientes tiene como misión ser la voz para conseguir que las personas con necesidades crónicas de salud puedan acceder a una atención integral y personalizada en condiciones de acceso universal, equidad, transparencia y sostenibilidad. En España, más de 21 millones de personas de 15 o más años cuentan con un diagnóstico de enfermedad crónica. Esto supone un 54% de la población. Este dato no es únicamente relevante por el elevado porcentaje de personas afectadas, sino también por el especial impacto que tiene la enfermedad en todos los ámbitos de sus vidas. Destacar que el 89,5% de las personas con enfermedades crónicas mayores de con 65 o más años tiene algún problema de salud crónico, y esto aumenta llegando al 96,5% para los mayores de 85 años. Por otro lado, aunque la edad no sea el mayor factor de riesgo para padecer una enfermedad crónica, tenemos que recordar que la cronicidad no tiene edad. Según el INE, en España el 19% de la población infantil vive con alguna enfermedad crónica diagnosticada. Temas como la situación general de las personas con enfermedades crónicas y su situación específica durante la pandemia son aspectos que me gustaría abordar esta tarde. Como he señalado, las enfermedades crónicas afectan en todos los ámbitos de la vida de los pacientes y sus familias. Uno de los ámbitos que más nos preocupa es el entorno laboral y la vulnerabilidad económica. Hay que proteger a los pacientes en el acceso y el mantenimiento del empleo, puesto que muchas personas en situación de enfermedad no solo pierden el puesto de trabajo, pasando a depender económicamente de pensiones que disminuyen sus ingresos significativamente, con muchos más gastos derivados de la enfermedad, sino que en ocasiones también se ven afectados sus familiares, quienes tienen que dejar de trabajar para el cuidado tanto de menores o mayores. Es importante también vigilar las condiciones de participación en el mercado laboral de las mujeres con necesidades crónicas de salud, que además son cuidadoras, dado que tienden a reportar más problemas que los hombres en la misma situación. Denunciamos también la desprotección en el ámbito educativo, ya que muchos menores con enfermedades crónicas no tienen reconocido un certificado de necesidades especiales educativas que les garantice una educación de calidad cuando se ven obligados a perder clases, lo cual les supone enormes desfases curriculares. Necesitamos un marco legal que proteja a las personas con enfermedades crónicas ante esta y otras situaciones de indefensión que vivimos. Esta pandemia ha puesto en evidencia el abandono que venimos sufriendo los pacientes crónicos, y es que si con la pandemia nos hemos visto afectados todos, las personas que ya teníamos una enfermedad hemos vivido de forma más dura la situación debido, entre otras cuestiones, a las restricciones de acceso a los servicios sanitarios, el cambio a una modalidad de atención telefónica, la cancelación o el retraso de tratamientos y terapias. La gestión de la pandemia ha tensionado de manera muy importante la atención primaria y ha afectado también a los diferentes niveles asistenciales.
Quería hacer un recordatorio o una mención especial al retraso de diagnósticos. Durante estos años de pandemia tiene una causa multifactorial. Por un lado, la saturación de la atención primaria ha generado la cancelación o aplazamiento de consultas programadas. También el diagnóstico depende de la derivación de atención primaria a la hospitalaria y esos flujos y tiempos se han visto afectados al igual que las pruebas diagnósticas. Por último, previo a la entrada del sistema sanitario, es la propia persona que experimenta síntomas quien ha retardado la consulta con sus profesionales sanitarios, principalmente por miedo al contagio. En nuestros datos del estudio de impacto COVID en la última fase, los pacientes nos decían que el 43% de los pacientes crónicos empeoraron de su salud o tenían nuevos síntomas y ante esta situación solo el 7% fue atendido en el momento que lo ha necesitado. De hecho, la media se sitúa en 48 días desde la que comunicaron la necesidad de una revisión por el empeoramiento hasta que recibieron atención. Además, el 64% le programaron una prueba diagnóstica que tardó de media 2 meses en llegar y el 43% recibió un nuevo diagnóstico pasados los 117 días de media desde el inicio del empeoramiento. Otro de los aspectos preocupantes durante la pandemia ha sido la gestión sobre el acceso al tratamiento farmacológico. Según nuestros estudios, un 51% de los pacientes manifestaron diferentes problemáticas. La dispensación a domicilio ha sido muy beneficiosa para muchos pacientes y se debería establecer criterios para que permitan seguir manteniendo este tipo de servicios a las personas que lo necesitan. Con respecto a la adherencia terapéutica, se ha observado una evolución negativa a lo largo de las distintas fases de la pandemia, incrementando la proporción de pacientes que indica que a veces olvida tomar la medicación. Hemos pasado de un 24% a un 34%, o que ha decidido no tomarla, que hemos pasado del 0,9 al 25%. También quiero resaltar que en nuestro último estudio de impacto COVID, solo el 15% de los pacientes había tenido una consulta presencial en los meses de mayo y junio de 2021, un dato que denota la dificultad de atención en ese sentido. Esta situación se traduce que el 57% de las personas encuestadas en nuestros estudios en general está muy insatisfecha con la atención sanitaria recibida durante el año 2021, una cifra que ha venido aumentando negativamente durante las diferentes fases vividas en la pandemia. En lo relativo a la salud mental y las personas con enfermedad crónica, decir que más del 50% de los pacientes crónicos se sienten aislados de la sociedad y en torno al 70% experimentan síntomas depresivos debido a su enfermedad. La pandemia de la COVID-19 ha añadido nuevos factores de impacto negativo a los específicos de la enfermedad y ha agravado estos últimos. Así, el 57% de los pacientes crónicos que encuestamos manifiesta haber sentido mucha ansiedad o miedo frente al 18% de la población general. Por otro lado, el 58% de los pacientes declaró sentirse muy triste o deprimido frente al 22% de la población general. Conviene vigilar la salud mental de los pacientes crónicos para prevenir y poder actuar, con especial atención a nuestros mayores, porque la COVID-19 constituye una nueva variable que influye en su proceso de aislamiento social, que influye tanto al mayor como al cuidador. Desde la Plataforma de Organizaciones de Pacientes consideramos imprescindible retomar de manera urgente toda la actividad asistencial retrasada. La pandemia está afectando a nuestra salud. Tenemos más necesidades e incertidumbre y un incremento de listas de espera que, aunque se intente gestionar de forma telemática, no es suficiente. La realidad es que los pacientes requieren de una atención presencial e ir incorporando con información y formación suficiente la consulta telemática. La telemedicina es una oportunidad, pero requiere de un marco legal, de protección de la información, de criterios de uso, de financiación y organización y promover las competencias digitales tanto para los profesionales como para los pacientes. En el ámbito de la salud pública, la COVID-19 nos ha enseñado que necesitamos medidas públicas específicas que pongan en el centro a las personas más vulnerables. Estas medidas deben ir destinadas a evitar la indefensión a las que nos hemos visto sometidos los pacientes crónicos durante los momentos más graves de la pandemia. Pero creo que necesitamos que esto no vuelva a pasar en un futuro y que estemos preparados, que hayamos aprendido de esta pandemia. La priorización de los pacientes crónicos en la vacunación ha tardado demasiado en llegar y ha tenido consecuencias para muchos de nosotros. Por eso es fundamental que seamos capaces de proteger a las personas en función de su situación de salud. Un claro ejemplo, por ejemplo, es el uso de la mascarilla en ciertos espacios. También difieren entre las personas con necesidades de salud específicas y la población en general. Y bueno, pues esto ha de ser tenido en cuenta.
En definitiva, somos conscientes de que hay que abordar el problema de la cronicidad como eje principal de nuestro sistema sanitario y social. Se estima que las enfermedades crónicas representan el 80% de las consultas de atención primaria, el 60% de las hospitalizaciones y el 80% del gasto sanitario español. Y tenemos que abordar este reto principalmente el de aquellas personas con pluripatologías y polimedicadas que van a requerir de una atención tanto sanitaria y social muy intensiva. Por todo ello, desde la plataforma de organizaciones de pacientes hacemos las siguientes 10 propuestas. Primera, desplegar y evaluar el modelo de atención de la cronicidad, reorientando y actualizando la estrategia para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud, así como las estrategias y planes autonómicos. Promover la salud y prevenir la cronicidad, diseñando y promoviendo un marco de programas de educación desde la infancia, prevención de malos hábitos, integrando todos los recursos sanitarios disponibles en las estrategias de promoción de la salud y prevención. Reforzar la atención primaria. Para ello es imprescindible invertir en el desarrollo de equipos multidisciplinarios de atención primaria, fortaleciendo el papel de la enfermería e integrando la farmacia comunitaria en los programas de atención a la cronicidad que se desarrollen. Y cuarto, garantizar la continuidad asistencial y la coordinación entre las diferentes estructuras organizativas. Quinto, para mejorar el abordaje de la cronicidad también será necesario acelerar esa transformación digital que necesita nuestro sistema sanitario. Y sexto, otro de los retos en los que debemos enfrentar es la de humanizar la asistencia sanitaria, a base de integrar la perspectiva biopsicosocial en el abordaje de los procesos crónicos, fomentando también la hasta ahora insuficiente comunicación entre el ámbito sanitario y social. Séptimo, promocionar la participación de los pacientes, así como a sus cuidadores, promoviendo la corresponsabilidad de las personas con enfermedades crónicas mediante la puesta en marcha de programas de educación sanitaria. Desde la POP también consideramos necesario asegurar la formación continua de profesionales sanitarios, desplegando para ello programas sobre el manejo de la cronicidad y garantizar la equidad, ¿no? El acceso a la atención es uno de los ejes más importantes, ¿no? Esa equidad entre los diferentes territorios. Y, por último, se requiere de un análisis para evaluar el modelo de financiación que necesitamos de forma que permita garantizar la atención de calidad que necesitan nuestros ciudadanos. Para poder conseguir esta evolución de nuestro Sistema Nacional de Salud, hay un elemento primordial que no podemos olvidar, como es la participación efectiva de los pacientes y las asociaciones que los representan. Queremos codecidir sobre todo aquello que afecta a nuestra salud y a nuestra vida. Creemos firmemente en la necesaria corresponsabilidad de los pacientes a través del conocimiento y el ejercicio de sus derechos y su participación en el diseño y la aplicación de políticas sociales y sanitarias. Y, por terminar, es fundamental promover el trabajo colaborativo y cooperativo entre todos los agentes implicados, ya que gracias a la suma de todos seremos más fuertes y que podremos seguir avanzando para potenciar la atención de las personas que conviven con una enfermedad, mejorar los resultados en salud y su bienestar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Escobar. A continuación pasamos al turno de portavoces. En primer lugar, el señor Ruiz de Pinedo, del Grupo Parlamentario Bildu. Buenas tardes, noches. Muchas gracias por la intervención. Muchas gracias, además, por venir a poner sobre la mesa uno de los problemas sanitarios fundamentales que tenemos en estos momentos, el tema de la atención a enfermedades crónicas. Con el COVID, con la pandemia, se ha agravado el problema de la atención, pero hay que recordar que ya antes de la situación del COVID, a pesar de que existen multitud de planes, estrategias de atención a la cronicidad, porque es un consenso real que existente, que es el gran desafío existente en estos momentos, pues gran parte de estos planes o estrategias no se estaban cumpliendo. Y con la COVID pues ha venido a ponerse de relieve que tenemos ahí un desafío social importante, o sea que no solamente en el plano sanitario, sino en el plano sociosanitario de atención a todos estos colectivos. Y lo que sí ha venido a poner, entiendo de su exposición, la necesidad de la mejora del acceso en estos momentos es uno de los al diagnóstico y a la atención es uno de los elementos que ha venido, y sobre todo, y hay un elemento también que ha puesto de relieve que entiendo, que es la necesidad de atención psicológica
a las personas pacientes, o esa atención cara a esa ansiedad generada y que requiere una atención, tanto en los psicológicos, pero fundamentalmente en la respuesta eficaz a esas demandas. Entiendo así, por eso que le agradezco esta intervención y es uno de los... Y en lo que a mí se refiere, por lo menos, veo que la necesidad de responder a este reto que estaba hace 3 años, hace 2 años, era un problema la falta de respuesta a esas estrategias o planes que ya estaban hechos. En estos momentos se ha recrudecido esa situación. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, el Grupo Republicano tiene la palabra el señor Ericha. Sí, muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Gadina. Es evidente que la crisis sanitaria del COVID ha tenido un impacto sobre el conjunto de las prestaciones sanitarias y del sistema sanitario, pero es que precisamente esto ha tenido no solo un impacto, sino una afectación especialmente grave precisamente sobre aquellas personas que tenían un seguimiento precisamente por ser personas enfermas con una enfermedad crónica, ¿no? Y que con ese impacto lo que ha hecho es ralentizarse o incluso interrumpirse el tratamiento. Con eso nos encontramos que muchas personas con enfermedades crónicas en esos momentos han empeorado muchísimo su situación de salud, ¿no? Y en muchos casos, además teniendo en cuenta que en muchos casos son enfermedades que con los años van empeorando. Por lo tanto, estamos en un momento clave, ¿no? El enfermo crónico, y creo que es muy importante, lo lo ha marcado, es un paciente que en la mayoría de casos frega la consideración de persona vulnerable. Digo la mayoría de casos porque hay algunos probablemente que tienen la capacidad económica de superar a algunos, pero la mayoría no. Ya no solo desde un punto de vista sanitario, ¿no? Con muchos casos hay pluropatología, plurimedicalización, hay muchos elementos, sino incluso también en su dimensión socioeconómica. Yo creo que es fundamental, es quizás lo que muchas veces se intenta evadir, ¿no? Pero yo creo que tiene una importancia fundamental. Algunos ejemplos que ha dado usted y que creo que es importante insistir, ¿no? La falta de apoyo a los cuidadores. Hay una presión fuertísima sobre la familia y sobre los cuidadores porque la situación es muy compleja. Niveles de dependencia. En muchos casos tenemos niveles de dependencia importantes. No siempre, pero en muchos casos sí. Costes económicos extras para tratamientos y para medicinas, para tratamientos medicalizados. O dificultades en el ámbito laboral y social. Clarísimo. Es un tema fundamental. Las dificultades de inserción laboral son tremendas, ¿no? Y a medida que va pasando los años es más difícil, ¿no? O el tema del apoyo psicológico, como ha comentado mi compañero. O sea, fíjense que el enfermo crónico tiene una dimensión socioeconómica impresionante, ¿no? Mucho más vasta incluso que la propia enfermedad propiamente dicha, ¿no? Y creo que es importante remarcarlo, como ha dicho usted, e insistir en ese tema, ¿no? Por su componente social que hay detrás, ¿no? Debemos recuperar los niveles previos de actividad. Yo hace ya semanas que lo estoy diciendo. Debemos recuperar los niveles previos de actividad y normalizar precisamente la atención asistencial previo al COVID. ¿Por qué? Precisamente para poder atender los tratamientos a la gente que realmente tiene una enfermedad crónica. Porque si no, estamos en un proceso de involución en muchos casos, ¿no? Reactivar los servicios públicos de la sanidad para cubrir las necesidades en los tratamientos. Eso es fundamental, ¿no? Y es también importante, y usted lo ha remarcado, la atención primaria y la comunitaria, que tiene un papel fundamental en el seguimiento del paciente y su tratamiento. Y precisamente en sus 10 propuestas usted ha definido como una de las medidas principales para reactivar esta actividad asistencial previa al COVID, que era reforzar la atención primaria en el contexto de una atención comunitaria. Quien hace el seguimiento realmente de los enfermos crónicos es la atención primaria. Y a partir de aquí, luego se canaliza, ¿no? a atención especializada o incluso a ayuda incluso más de sociosanitario. Pero quien está centralizando, quien hace el seguimiento realmente muchas veces es la atención primaria. En ese sentido, por eso siempre nosotros creemos que es importantísimo precisamente reforzar la atención primaria como la primera trinchera para hacer frente a todo lo que nos ha venido encima y para reforzar ese pilar de la sanidad pública como sería la propia atención primaria y comunitaria. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra la señora Medel. Buenas tardes, doña Karina Escobar. Ligo su intervención con la que ha hecho
nuestro primer compareciente, el doctor Marciano Sánchez Baile, que coincide en parte de los puntos que usted ha expuesto aquí ahora mismo, ¿no? Claro, una plataforma de pacientes, ¿no?, de organizaciones de pacientes, representa de una manera especial al paciente crónico. Y en este momento los pacientes crónicos están enfrentando al problema de la atención primaria, que debería ser el eje del Sistema Nacional de Salud, pero en este momento se está desmantelando. No hay un plan para atender a los pacientes no COVID, y eso lo estamos viendo. Cualquiera que quiere ir a un centro de salud, pues no puede acceder. Todas las medidas de promoción de la salud y de prevención que usted aquí ha expuesto requiere fortalecer necesariamente la atención primaria, pero a nosotros nos parece que ese no es el camino que está llevando el Ministerio de Sanidad. Y yo quiero plantear una serie de cuestiones. Primero, no sé si conoce usted el plan presentado de salvar la atención primaria presentado por este grupo de asociaciones, más de 100 asociaciones, ¿no?, entre ellas la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que ya le digo que algunos de los puntos que usted ha planteado coincide con ellos. Quiero saber qué piensa usted de la inequidad que supone el no poder acceder a la atención primaria y que solamente las personas que tengan posibilidades de pagarlo, ¿no?, hagan un seguro privado. Sabe usted que en estos momentos el aumento de los seguros privados ha crecido muchísimo. El otro día estaba leyendo unas cifras, no recuerdo en este momento, pero era un crecimiento enorme. Ustedes, nosotros pensamos desde mi grupo político que la estrategia de atención primaria que elaboró la señora Luisa Carcedo, en la que usted formó parte de esa, fue por lo menos consultada, ¿verdad?, para elaborar esa estrategia, no necesita ningún estudio más, simplemente hay que aplicarla. Las medidas inmediatas que están en esa estrategia, simplemente habría que aplicarlas. Se financian y ya está, no se necesita ninguna otra cosa más. Pero eso no se está haciendo y si el Ministerio sigue como sigue, pues creo que no se va a hacer. Y mi pregunta es, ¿piensan ustedes algún tipo de acción con estas asociaciones de pacientes para intentar protestar y que se oiga su voz, ¿no?, para a ver si paramos esto? Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Stigman. Muchas gracias, doña Karina, por el informe que nos ha dado, tan rápido, tan conciso y tan ilustrativo. Yo he tenido la oportunidad de leer el informe de la plataforma de pacientes de 2021, en el que participaron muchísimas asociaciones, y me parece un informe muy interesante. Claro, estamos en el Congreso de los Diputados. Me va a permitir que me meta un poco con mis compañeros. Sé que no es tan pertinente, pero, claro, señorías de Podemos, Esquerra Republicana, Cataluña, Bildu, ustedes forman parte del Gobierno de alguna forma. Han tenido oportunidad primero de proteger a los sanitarios diciendo que las mascarillas eran importantes, tener una economía que tuviese pruebas diagnósticas disponibles para los sanitarios, y no me extraña que los sanitarios estén tiritando. Claro, han implementado ustedes centros específicos para los pacientes crónicos que son pacientes de riesgo. Han hecho ustedes una aceleración del proceso vacunal que, como dice doña Karina, ha llegado tarde a estos pacientes. No lo han hecho. Y no me digan ustedes, y especialmente el representante de Bildu, que ahora está preocupado por la salud mental de las víctimas. Bueno, pero vamos a ver. Claro que todos hemos sido víctimas de la COVID, como muchísimos españoles fueron víctimas de la banda terrorista ETA, y ahora ustedes que nos quieren asistir psicológicamente a los pacientes de COVID. Pero bueno, por Dios, lo que tienen que ser protegidos son los pacientes y los profesionales sanitarios de las enfermedades a los que están sometidos. Dicho esto,
discúlpeme, doña Karina, porque ahora mismo la salud mental es muy importante, sin duda alguna. Pero como dice el filósofo Alain, hay que buscar el alfiler. Y el alfiler es la salud física. Lo que ha promovido el deterioro de la salud mental es el miedo a perder la salud física y el miedo a perder la vida. Y según un estudio europeo que ustedes citan en su informe, los españoles son los más preocupados por la repercusión de la COVID en su salud. Dicho esto, nosotros saludamos las conclusiones. Saludamos que ustedes digan que España es el país que tiene una de las ratios peores de médicos de atención primaria, pero son ustedes, Esquerra Republicana de Cataluña, Podemos, el PSOE, el PP, los que tienen que aumentar esa ratio. ¿Para qué? Para que los pacientes estén mejor atendidos. Hagan ustedes centros de salud especialmente para estos enfermos crónicos que son enfermos de alto riesgo, que padecen enfermedades que les inmunosuprimen o tratamientos que les inmunosuprimen. Pacientes oncológicos que han visto retrasado su diagnóstico en 1 de cada 5. Y son ustedes los que gobiernan los que tienen que hacerlo. No nos vengan ahora con homilías del ratón, porque los que tienen que trabajar son ustedes que gobiernan. Equidad. Nosotros, doña Karina, el Grupo Parlamentario Vox, queremos la igualdad de los españoles mediante la búsqueda de la libertad de elección que les conduzca a una excelencia en el trato. Usted estará de acuerdo en que ese es un objetivo absolutamente deseable. Y en ese sentido, lo que ustedes hablan de interoperabilidad, de acceso telemático, de facilidad de acceso, nosotros creemos que eso es fundamental. Y con esto termino. Estamos a su disposición y esperemos que todos estos problemas se vayan solucionando con la ayuda de Dios y espero que de nosotros un poquito. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Angulo. Salud mental. Gracias, presidenta. Pues, en primer lugar, agradecer su comparecencia en esta comisión, en la que, de una manera, es verdad que muy didáctica y muy concisa, nos ha dado una visión de la situación actual de las personas que padecen una enfermedad crónica, a quien sin duda ha afectado en mayor medida, si cabe, que a las personas que no tenemos una enfermedad crónica, el impacto de la pandemia de la COVID, confirmando quizás así la situación de especial vulnerabilidad que tienen estas personas y que ya su atención ya suponía, incluso antes de la pandemia, un auténtico reto para el Sistema Nacional de Salud. Una atención que, además, quiero reconocer aquí en nombre de mi grupo, pues en muchas ocasiones viene de la mano de ese importantísimo papel que tienen las asociaciones de pacientes, muchas de las cuales están englobadas en la plataforma que usted hoy aquí representa. Por eso me gustaría aprovechar esta comparecencia para compartir con usted algunas cuestiones de las que aquí he hablado, o otras sobre las que sí que me gustaría pedirle quizás una opinión más concreta. Y comenzaré precisamente por ese impacto que ha tenido la COVID en nuestro sistema sanitario. Y como usted bien decía, y además así aparece reflejado en el estudio que al efecto han hecho, pues muchas de las personas que viven con una enfermedad crónica han visto afectada o limitada su atención sanitaria por la atención preferente que se ha dado a las necesidades de la pandemia. Hay un dato que a mí me ha llamado la atención, que dice que solo el 53% de los pacientes han podido continuar con su tratamiento ambulatorio u hospitalario con normalidad, además de, como nos ha dicho, de las dificultades que ha habido en ocasiones para el acceso a los tratamientos, o cómo ha afectado de manera muy concreta a las personas con una enfermedad crónica las decisiones que se han ido tomando por parte del Ministerio de Sanidad para lo relativo al enfrentamiento a la COVID. En este sentido, sí me gustaría saber cómo han percibido ustedes la atención que por parte del Ministerio de Sanidad
se ha dado a sus concretas necesidades de las personas con enfermedades crónicas en las decisiones que se han adoptado, tanto en lo relativo al proceso de vacunación, el uso de las mascarillas y otras medidas que se han ido adoptando. Y también en lo que se refiere, y ha hecho usted también mención al tema de la asistencia, de la telemedicina, que evidentemente tiene sus beneficios, pero sí también nos gustaría saber si conoce, y ha sido también aquí objeto de mención por parte de una de las comparecientes esta tarde, las posibles dificultades que, sobre todo, a lo mejor para personas mayores, pueda tener esa digitalización de la sanidad que hemos vivido y cómo podemos afrontar para que no se produzca esa exclusión o esas dificultades de acceso a la atención sanitaria. Y una vez que se va superando o que vayamos superando esta crisis sanitaria, es verdad que creemos necesario que hay que adaptar la atención a la cronicidad a este nuevo escenario y hacerlo de la mano tanto de los profesionales sanitarios como de los propios pacientes, cuya participación real y efectiva en la toma de decisiones nosotros compartimos sin lugar a duda. Y por eso le voy a plantear algunas cuestiones. Nosotros planteábamos y propusimos un plan específico de recuperación de la actividad asistencial, entre otras medidas que fueron propuestas y aprobadas en julio del 2020 ya va a hacer mucho tiempo en la Comisión de Reconstrucción, que sin embargo pues no se han ejecutado hasta la fecha por parte del Ministerio y ese plan pues en principio no fue atendido y nos gustaría saber su opinión al respecto. Como también creemos que es necesario diseñar un nuevo modelo de atención a las enfermedades crónicas, por un lado, desde la efectiva coordinación de los servicios sanitarios y sociales, en los que todos coincidimos, creo que tiene que tener un papel fundamental la atención primaria, pero nosotros creemos, y le pido su opinión si la comparte, nosotros creemos que los recursos residuales, a nuestro entender, que por parte del Gobierno se ha dedicado a la sanidad de los fondos de recuperación, no van a ser suficientes para afrontar los retos que nuestro Sistema Nacional de Salud tiene. También creo que tenemos que tener en cuenta el impacto, como usted ha dicho, de la cronicidad en otros ámbitos, en el social, en el laboral, en el económico, y creemos necesario que haya coordinación no solo entre esos ámbitos social y sanitario, sino también incluso entre los propios ministerios, Ministerio de Derechos Sociales, de Trabajo, de Consumo, y le pongo un ejemplo, porque, por ejemplo, las subidas de la luz ha afectado muy negativamente a las personas con enfermedad crónica que necesitan estar para vivir enchufados a un dispositivo electrónico. Termino, presidenta, poniendo en valor el papel del paciente en las asociaciones y de las asociaciones en la toma de decisiones, porque su experiencia efectivamente es conocimiento. Y sobre este tema me gustaría preguntarle, por lo general, si están ustedes satisfechos con el papel que se le está dando. Y termino, presidenta, con lo particular. Nos gustaría conocer si han tenido ustedes participación directa o bien a través de aportaciones o alegaciones en el proyecto de ley o anteproyecto de ley de equidad, si esas alegaciones han sido atendidas, si nos puede usted informar, dado que a nosotros no se nos informa, de en qué situación se encuentra ese proyecto de ley y al igual que la actualización de la estrategia de abordaje de la cronicidad. Simplemente darle las gracias por el trabajo que hacen para atender a esas 21 millones de personas que tienen enfermedades crónicas, y cuente con el Partido Popular para escuchar y atender todas las propuestas que usted nos ha traído aquí, y pido disculpas a la presidenta. Sí. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ortega. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora Escobar. Le agradezco la intervención, la exposición. Se lo agradezco además porque coincidimos en los planteamientos. Es decir, muchas de las cuestiones que usted estaba trasladando, pues me suenan de haberlas trabajado con mis compañeros del grupo parlamentario, me suenan de haberlas trabajado y vistas en planteamientos del Gobierno, y evidentemente faltan muchos pasos por dar, pero está en la iniciativa y en el querer del Gobierno ir adelante. Ya digo, muchísimas de las cuestiones que planteaba, las 10 medidas concretas que planteaba, yo creo que todas podemos coincidir. Y coincidimos porque, bueno, estamos en un Gobierno muy diferente al anterior y pese a las circunstancias de la pandemia, ¿no? Lo digo porque yo tampoco quiero ser descortés con mis compañeros, que estamos, decían, en el legislativo y querían darnos algún cosqui, ¿no? ¿Verdad? Bueno, es lo práctico y lo habitual
en esta. Y yo voy a también responder algunas de las cuestiones, ¿no? Porque no estamos en los gobernantes que decían o se planteaban que si tenía sentido que un enfermo crónico viviera gratis del sistema. No es ese el estilo de este Gobierno, al revés. Este Gobierno creo que está invirtiendo en sanidad, batiendo récord en sanidad, en una situación muy difícil y en una cuestión también como la dependencia, que también guarda relación con la cronicidad. Bueno, pues se están invirtiendo, se están recuperando cuestiones de la dependencia y se está invirtiendo bastante dinero en diferentes planes, miles de millones en diferentes planes. También se van a aplicar a estos fondos europeos a transformar el modelo de cuidados de larga duración, por ejemplo. Es uno de los compromisos del Gobierno. Los fondos COVID han servido para reforzar o darle la posibilidad a las comunidades autónomas de reforzar los sistemas de salud, que eso sí es algo que me gustaría que nos pudiera indicar, porque la primera comparecencia esta tarde relativa a la defensa de la sanidad pública sí nos ha detallado que observan diferencias entre diferentes comunidades autónomas. En esa equidad interterritorial en la que hablamos, pues me gustaría también desde su plataforma que nos pudiera indicar si notan esas diferencias de unas comunidades a otras, ¿no? Y he hablado también, y se ha hablado aquí, y es fundamental, de la financiación, porque sin financiación, pues evidentemente, las ilimitadas necesidades sanitarias pues no se podrían atender, ¿no? De hecho, jamás se van a poder atender porque, como digo, son ilimitadas, pero evidentemente cuanta más financiación tengamos, pues mejor. Por eso no casa con algunos planteamientos de reducciones de impuestos a la ciudadanía, y hablo, por ejemplo, de Vox, que incluso lo que plantea en ocasiones es que quien opte por la privada, lo hemos escuchado esta tarde, que se puede optar por la privada, pero que sea incluso con deducciones fiscales. Yo creo que esos planteamientos, también desde su asociación, pues me gustaría saber qué planteamiento tiene al respecto de las financiaciones del sistema, si hay planteamientos como ese que caben o, por el contrario, hay que reforzar la sanidad pública, la sanidad de todos, que es la que tiene el componente de solidaridad que permite la atención de tratamientos costosos, tratamientos a largo plazo que no se podrían permitir con otros sistemas, ¿no? Por mi parte, nada más y escucharlo usted principalmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y, señora Escobar, tiene ahora un turno para contestar, no que esté en condiciones, por supuesto, de contestar de las cuestiones que se han planteado y sí que le pido también un poquito de brevedad ya en este último turno. Muchas gracias. Voy muy rápido. Nosotros desde la plataforma de Frente Pacientes estamos organizados para elevar la voz y defender la atención primaria, pero al igual que otros niveles asistenciales, ¿no? Que realmente nosotros los pacientes, y ya lo veíamos antes de la pandemia, era muy importante la continuidad asistencial, que no hubiese tantas barreras, ¿no?, entre unos y otros. Es verdad que la tecnología ha venido a ayudar, ¿no?, a que esto sea mejor, que tengamos más información de los pacientes, que podemos ver la foto y podamos adelantarnos. Nosotros vemos como una oportunidad enorme tener un sistema más proactivo y menos reactivo, que nos quite todo lo que serían los trámites, ¿sabes?, de ir innecesariamente para cosas, porque nuestro tiempo también tiene valor, ¿no? Y creo que en esa parte nosotros siempre tenemos una intención colaborativa y cooperativa con las administraciones, tanto con el Ministerio de Sanidad como cada Consejería de Sanidad. Intentamos reunirnos también con vosotros, con ustedes, en todo momento y poder trasladar la realidad de los pacientes. Por eso siempre estamos buscando el dato, en que realmente cuando hablemos, tomemos medidas, siempre tener en cuenta la vulnerabilidad de las personas con enfermedades crónicas, y sí que conocemos otras plataformas que se dedican a ello y bueno, pues son tan lícitas como otras, ¿no? En cuanto a la parte de lo que me preguntaba la señora Angulo, sí que... que me apunto muchas cosas. Voy a hablar del proceso de vacunación, que ha sido una cosa totalmente pública y notoria. Quiero decir que no puedo decir que no ha sido, porque ha sido, en el sentido de que hemos tenido al principio una barrera, habían pocas vacunas, no habían vacunas suficientes, y priorizó por edad y no por enfermedad. Nosotros reivindicamos que en otros países europeos se hacía de otra forma, y esto lo reivindicamos a base de mucho trabajo. Es verdad que nosotros con el Ministerio de Sanidad sí que hemos estado en el grupo de comunicación de la COVID, y cuando hemos visto un problema con esto de las vacunas, y esto ya está, la evidencia ha sido que durante el verano nos hemos dado cuenta
que las personas que fallecían eran personas mayores y con un sistema inmune pues más debilitado, y hemos entrado dentro del grupo 7 y en septiembre ya estábamos vacunados de la tercera dosis, y en este momento lo que hay que planificar son esos nuevos fármacos más profilácticos y otros fármacos que vienen, y por tener saber que también vienen menos, no hay para todo el mundo, pues poder ayudar a proteger a las personas más vulnerables por su enfermedad y por su situación farmacológica, ¿no? Que creo que era importante haber llegado a esa lista de fármacos que realmente nos hacían más vulnerables ante esto. Es verdad que no habíamos vivido una pandemia como esta, con lo cual era importante que en esa segmentación, ese sistema de información que tengamos, nos diga en cada localidad, que para eso está la atención primaria y comunitaria, saber qué personas vulnerables tenemos ante una pandemia y tener la posibilidad de proveer servicios más cercanos y adaptados a cada situación, ¿no? Porque la soledad forma parte de la vida. Vamos, la soledad va a ser un problema enorme, y sobre todo en incrementando en aquellas personas que están enfermas, ¿no? Y bueno, pues esto al final no tiene edad, no solo son los mayores, y creemos que esto es importante. En cuanto a todo el desarrollo de los fondos y la inversión en presupuesto, en financiación, nosotros consideramos que requerimos de más financiación, pero también de otra forma de hacer, porque si no, esto es un saco sin fondo. Quiero decir, la sanidad puede llevar todos los recursos del mundo, pero necesitamos otras formas de hacer para que sea más óptimo y poder hacerlo mejor. En cuanto a la nueva ley, la nueva ley de equidad, sí que nosotros hemos hecho aportaciones, igual que lo hacemos a todo lo que va saliendo. En este momento hay una aprobación del anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros, y nosotros hemos podido hacer sobre toda la parte de participación de los pacientes en el Consejo asesor del Sistema Nacional de Salud. Y, por último, no sé si me he dejado algo, todo el tema de financiación y reforzar. Claro que hay falta de equidad entre comunidades autónomas, y no puedo decir por una cosa. Quiero decir, una patología puede ser tratada de determinada manera en esta comunidad autónoma o en determinados hospitales, y ser de manera diferente otra patología en otro sitio. El acceso a la medicación también es un problema. Entonces sí que tenemos un problema de acceso. Nosotros este año nos vamos a dedicar a evidenciar datos sobre temas de acceso y lo que supone esto para los pacientes, y sí que me gustaría pues tener una próxima reunión con ustedes donde poderles contar toda esta temática. Y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, señora Escobar, por estar esta tarde aquí, y sobre todo también felicitar a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes y a todas las asociaciones y organizaciones que han estado esta tarde aquí trabajando con nosotros, y sobre todo por el trabajo que realizan durante todo el año, ayudando también y siendo parte, en definitiva, de mejorar nuestro sistema nacional de salud, que es, en definitiva, lo que nos preocupa también a todos los que estamos aquí en esta Comisión de Sanidad. Muchas gracias a todos. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Buenas tardes.